Nunca pensé que volvería a pisar el pequeño pueblo donde pasé mi infancia. El tiempo había teñido mis recuerdos con la pátina del olvido, pero al poner el primer pie en esas calles adoquinadas, todo regresó de golpe. La vieja iglesia de piedra se alzaba a lo lejos, con su fachada gris y una cruz desgastada en lo alto de la torre. Mi familia siempre me había hablado de aquel templo como un lugar sagrado y seguro. Sin embargo, algo en su apariencia me inspiraba inquietud. Las nubes parecían detenerse justo sobre el campanario, como si no se atrevieran a avanzar. Había dejado este lugar cuando cumplí los 12 años, tras la muerte repentina de mi abuelo. Él era el sacristán y cuidaba de cada detalle de la iglesia, desde el aceite de las lámparas hasta la limpieza del altar. Yo lo acompañaba a veces, fascinado por el eco de mis pisadas en el corredor principal. Sin embargo, ahora, al volver, las puertas estaban cerradas con un candado oxidado, y el jardín que rodeaba la iglesia se encontraba descuidado, lleno de maleza y arbustos sin podar. El motivo de mi regreso no era un reencuentro familiar, sino una necesidad personal. Necesitaba cerrar ciclos. Llevaba años sintiendo un peso en el pecho, una especie de ansiedad incesante que no podía explicar. Algo me decía que para recuperar la paz que había perdido en la ciudad, debía volver al origen de mis pesadillas y recuerdos confusos. Fue así como, con maleta en mano, me encontré frente a la iglesia de mi niñez, sin saber muy bien qué buscar ni qué encontrar. Recuerdo que, cuando era niño, mi abuelo me contaba historias sobre un gato negro que rondaba la iglesia, especialmente en las noches sin luna. Decía que el animal aparecía de la nada y se deslizaba con sigilo por las bancas. A veces, se detenía junto a alguna persona que oraba, mirándola fijamente como si pudiera leer sus pensamientos. Luego, se esfumaba entre las sombras con la misma facilidad con la que había llegado. Según mi abuelo, ese gato era un buen augurio, un protector que avisaba de peligros inminentes. Sin embargo, otros feligreses aseguraban que su presencia era un mal presagio, un anuncio de tragedias inevitables. Con el paso de los años, esas historias se convirtieron en simples leyendas para mí, un conjunto de supersticiones que la gente solía repetir en voz baja. No obstante, la noche en que mi abuelo falleció, juro haber visto en la ventana de su habitación la silueta de un felino negro, inmóvil, con los ojos amarillos como antorchas encendidas. Hasta hoy, no he podido olvidar ese escalofrío que sentí. Era como si supiera lo que iba a pasar. El tiempo había transcurrido, pero la inquietud permanecía. Al arribar al pórtico de la iglesia, sentí un ligero temblor en las manos. No sabía si era por el recuerdo de mi abuelo o por la energía inexplicable que parecía emanar de esos muros. La puerta estaba cerrada, pero quise ver si alguien se encontraba adentro. Llamé un par de veces, sin respuesta. Ni siquiera escuché mis propios golpes. El silencio era tan denso que casi podía palparse. De pronto, escuché un maullido a mi espalda. Me giré de inmediato, sintiendo que el corazón se me detenía por un instante. No había nada ni nadie, al menos no a simple vista. Solo el eco de aquel maullido resonando en mi memoria. Comencé a caminar alrededor de la iglesia, buscando algún acceso lateral. Recordaba que había una puerta trasera que daba al pequeño patio donde mi abuelo solía dejar los utensilios de limpieza. El camino estaba cubierto de hojas secas, y a cada paso crujían, provocándome una sensación de ansiedad creciente. El cielo se cubrió de nubes oscuras, y el viento empezó a soplar con fuerza, arrastrando el olor de la tierra húmeda. Tuve la impresión de que la tormenta se aproximaba, y que debía encontrar un refugio. La puerta trasera tampoco cedía, parecía sellada por años de abandono. Me quedé allí, contemplando las paredes cubiertas de musgo. Fue entonces cuando, entre la penumbra, vislumbré la silueta de un gato negro en la esquina del patio. Estaba sentado, mirándome fijamente con esos ojos amarillos tan característicos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Al parpadear, el gato había desaparecido. Comencé a dudar de mi cordura. ¿Lo había imaginado?
O tal vez las historias de mi abuelo habían calado tan hondo que ahora veía gatos donde no los había. Decidí no darle más vueltas y dirigirme a la vieja casa de mi familia, que no quedaba muy lejos. Necesitaba un lugar donde descansar y, sobre todo, aclarar mis pensamientos. Con la promesa de volver a intentar entrar a la iglesia al día siguiente, emprendí mi camino por la calle principal. Mientras avanzaba, sentía que cada ventana oscura de las casas me observaba, como si guardaran un secreto que yo ignoraba. Al llegar a la casa, encontré la puerta principal abierta. No estaba forzada, simplemente el cerrojo parecía nunca haber encajado. El polvo cubría los muebles, y un silencio sepulcral reinaba en las habitaciones. Dejé la maleta a un lado y encendí una lámpara vieja que encontré en la sala. Una parte de mí temía que aquel gato pudiera estar escondido en cualquier rincón, acechando con paciencia felina. Más tarde, me recosté en la cama que había sido de mi abuelo, inundado por una mezcla de nostalgia y una incomprensible sensación de peligro. Apenas puse la cabeza en la almohada, sentí una opresión en el pecho, como si el aire se volviera pesado. Cerré los ojos y me obligué a dormir, diciéndome que, al día siguiente, tendría respuestas. Sin embargo, aquella noche sería más larga de lo que jamás habría imaginado. La presencia del gato, o lo que fuera, rondaba mi mente, repitiendo el maullido en un eco que se fundía con el sonido de la tormenta que se desató afuera. No concilié el sueño enseguida. Cada relámpago iluminaba la habitación por un instante, y en ese breve destello creía ver una sombra felina deslizándose por el pasillo, pero tal como aparecía, se desvanecía sin dejar rastro. Estaba seguro de que algo me observaba, algo que se nutría de mi creciente intriga. Y así, con el corazón palpitando y el rumor de la lluvia en el tejado, me sumí en un duermevela inquietante, con la certeza de que este regreso a casa no sería tan simple como había esperado. La tormenta nocturna continuó hasta bien entrada la madrugada. Cuando desperté, la luz tenue del amanecer se filtraba por las rendijas de la ventana, revelando motas de polvo danzantes en el aire. Me senté en la cama, con la extraña sensación de que no había dormido en absoluto. Mis sueños habían sido confusos y, en ellos, el maullido del gato se mezclaba con las notas lúgubres del órgano de la iglesia, como si se tratara de un cántico fúnebre. Me levanté y recorrí la casa, revisando habitación por habitación. Todo permanecía tal como lo recordaba. Muebles antiguos, retratos enmarcados con rostros serios, cortinas gastadas. Sin embargo, era inevitable sentir un leve temblor al contemplar los espacios que mi abuelo solía frecuentar. Aún quedaban huellas de su presencia en cada rincón, como su pipa en la mesita de noche y la Biblia de tapas desgastadas sobre la cómoda. Decidí que lo mejor sería acercarme de nuevo a la iglesia y ver si encontraba a alguien que pudiera darme explicaciones. Quizá había un nuevo sacristán o alguna persona encargada del mantenimiento. Quería comprender por qué el templo estaba cerrado y por qué sentía esta opresión en el pecho cada vez que me acercaba a él. Aún más importante, necesitaba saber si el gato negro seguía rondándolo. Recordaba a mi abuelo decir que, si uno veía al gato demasiadas veces en poco tiempo, era señal de que algo estaba por suceder. Caminé por las calles vacías, con el sol ya ganando altura en el cielo. El agua de la noche anterior goteaba desde los aleros de las casas. El ambiente olía a tierra mojada y a hojas caídas. Al llegar a la iglesia, noté que las grandes puertas de madera seguían firmemente cerradas. Golpeé con los nudillos y, tras no recibir respuesta, me disponía a rodearla cuando escuché pasos suaves detrás de mí. Me giré con rapidez y allí estaba él, un gato negro sentado sobre una de las lápidas del pequeño cementerio anexo a la iglesia. Sus ojos eran de un amarillo intenso y al cruzar nuestras miradas sentí un escalofrío. No era un gato asustadizo, al contrario, parecía observarme con una curiosidad casi humana. Di un paso hacia él, intentando no asustarlo, pero el animal se irguió,
Maulló con un tono grave y saltó al otro lado de una verja oxidada, perdiéndose entre las tumbas. No pude evitar sentir que aquel gato era algo más que un simple animal callejero. Había algo en su mirada que me hacía pensar que me esperaba, como si supiera el momento exacto de mi regreso. Era una sensación perturbadora y, a la vez, hipnótica. Me acerqué a la verja, dudando si debía seguirlo. El cementerio parecía sumido en un silencio más pesado que el del resto del pueblo. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, muchas con inscripciones ya borrosas por el tiempo. Pensé en saltar la verja para buscar al gato, pero una voz detrás de mí me sobresaltó. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropas sencillas y un sombrero que le tapaba parte del rostro. Me dijo con un tono cortés, pero firme: «Ese cementerio está en desuso. No le aconsejo entrar ahí. Nadie se ha ocupado de él en años». Le pregunté si trabajaba en la iglesia, pero negó con la cabeza. Explicó que era un vecino que vivía cerca y que, ante la ausencia de un párroco oficial, a veces se encargaba de pequeñas reparaciones. Me contó que la iglesia llevaba cerrada desde que el anterior sacerdote enfermó y se marchó sin dejar sucesor. A nadie parecía importarle mucho el destino del edificio. La gente del pueblo, cada vez más escasa, prefería ir a la parroquia de la comarca vecina. Le comenté mi inquietud por el gato y el hombre suspiró, como si ya hubiera escuchado esa historia antes. «Ese gato», dijo en voz baja, «se deja ver de vez en cuando. Hay quien dice que es el mismo que solía rondar aquí hace décadas, pero nadie sabe con certeza. Algunos creen que es un espíritu, otros que es un demonio. Yo solo sé que no le gusta que lo sigan». Intenté sonsacarle más información, pero el hombre pareció incómodo. Cambió de tema abruptamente y me recomendó que, si quería entrar a la iglesia, tendría que esperar a que llegara el alguacil local con la llave maestra. Me dio un par de indicaciones para encontrarlo y se despidió con un escueto «buena suerte». Me quedé junto a la verja, mirando las lápidas y sintiendo un hormigueo en la nuca que no supe explicar. Decidí seguir su consejo y dirigirme a la casa del alguacil. El trayecto me llevó por calles que en mi infancia, siempre bulliciosas, ahora lucían desoladas. De vez en cuando, veía a alguien asomarse por la ventana, pero al cruzar la mirada conmigo, corría la cortina como si no quisiera ser visto. Eso me ponía más nervioso, incrementando mi sensación de aislamiento. Al llegar a la casa del alguacil, encontré a un hombre entrado en años, con el ceño fruncido y un tono de voz áspero. Cuando le pedí la llave de la iglesia, se mostró reacio. «¿Para qué quieres entrar ahí?», preguntó con recelo. «Hace mucho que nadie la utiliza. No hace falta que husmes». Tuve que explicarle mi relación familiar con el antiguo sacristán, mi deseo de recuperar algunas pertenencias y mis ganas de orar un momento en el lugar. Ante mis palabras, se ablandó un poco. O quizá fue el peso de la nostalgia en sus propios recuerdos. Con un suspiro, fue por la llave y me la entregó, advirtiéndome que no me demorara mucho y que tuviera cuidado con el estado ruinoso del lugar. Con la llave en mano, regresé a la iglesia, sintiendo un cosquilleo de anticipación. Alrededor, no vi rastro del gato, pero mi corazón latía con fuerza. Introduje la llave en la cerradura y ésta se dio con un crujido largo y chirriante. Con un ligero empujón, la puerta de madera se abrió, revelando el interior oscuro y polvoriento del templo. Un olor a humedad y cera vieja salió a mi encuentro. Di un paso adelante y sentí cómo el silencio parecía engullirlo todo. Detrás de mí, el mundo exterior continuaba, pero en cuanto crucé el umbral, me sentí como si hubiera entrado en un espacio atemporal, ajeno a la realidad. El eco de mis pisadas resonó en la bóveda, y una brisa fría me recorrió la piel, como si las paredes exhalaran un suspiro contenido. Cerré la puerta con cuidado y avancé, decidido a descubrir los secretos que la iglesia albergaba, y muy en el fondo, con la esperanza de volver a ver a aquel enigmático gato negro. Mientras recorría la nave principal de la iglesia, mis pasos producían un eco suave que reverberaba entre los muros de piedra. La penumbra reinaba,
iluminada tan solo por los haces de luz que se colaban a través de vitrales agrietados. El aire era frío y tenía un olor a maderas viejas y cirios consumidos. A medida que avanzaba, comencé a distinguir los bancos cubiertos de polvo y el altar con un mantel rasgado en una de sus esquinas. Recordé las tardes en las que acompañaba a mi abuelo a limpiar el templo. Él colocaba un pequeño banco para que pudiera alcanzar a pasar un trapo por las partes más altas. Me enseñaba a tener cuidado con los objetos sagrados y a moverme con respeto por aquel espacio que consideraba sagrado. Verlo ahora en tal estado de abandono me produjo una punzada de tristeza y una sensación de irrealidad. Parecía increíble que en algún momento hubiera sido un lugar tan vivo. Al llegar cerca del altar, me detuve. Un ligero susurro, apenas audible, parecía provenir de la sacristía contigua. Mi primera reacción fue asumir que algún viento se había colado por una ventana rota, pero al agudizar el oído, me pareció escuchar palabras, o algo semejante a una letanía pronunciada con voz débil. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y tuve la impresión de que el mismo edificio respiraba en la oscuridad. Tomé aire para armarme de valor y empujé la puerta de la sacristía. El rechinido de las bisagras rompió el silencio como un gemido prolongado. Dentro, encontré un pequeño cuarto en penumbra, con estantes donde antaño se guardaban cálices, vinajeras y ornamentos. Ahora solo quedaban cajas polvorientas y telas apolilladas. Aún así, sentía la presencia de algo, como si alguien me observara desde un rincón. Con cuidado, fui revisando cada espacio. Nada parecía fuera de lugar, si bien todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Cuando me disponía a salir, otro susurro, más claro que el anterior, rozó mis oídos. Era una voz tenue que parecía pronunciar mi nombre. Me giré de inmediato, pero no había nadie allí. El corazón se me aceleró y mis manos comenzaron a temblar. Me dije a mí mismo que tal vez eran los nervios, el ambiente cargado de la iglesia, o algún truco de mi mente que alimentaba la sugestión. Sin embargo, era difícil negar que aquel lugar parecía querer comunicarme algo. Como no encontré nada concreto, regresé a la nave principal para revisar la galería superior, donde en otra época se situaba el coro. Subí las escaleras de caracol, sintiendo que en cualquier momento el peldaño bajo mis pies podía ceder. Cada crujido me hacía aguantar la respiración. Al llegar arriba, el paisaje no era menos desolador. El órgano, que había llenado de música las misas y ceremonias, permanecía cubierto con una lona rota. Me acerqué para tocar una de las teclas, pero no salió sonido alguno. Probablemente los tubos de metal estaban llenos de óxido. Sin embargo, la idea de que en otro tiempo ese instrumento retumbara con fuerza hizo que me preguntara qué habría sido de los coristas, monaguillos y feligreses que un día abarrotaban ese templo. ¿Por qué habían dejado que se desmoronara? Mientras mis pensamientos divagaban, sentí algo rozar mis piernas. Me asusté y estuve a punto de caer por las escaleras. Contuve un grito y bajé la mirada. Allí estaba el gato negro, frotándose suavemente contra mí. Su pelaje parecía brillar en la penumbra, y sus ojos dorados me escrutaban con una mezcla de curiosidad y serenidad. No pude evitar sentirme aliviado y aterrado al mismo tiempo. «¿Tú? ¿Desde cuándo estás aquí?», murmuré, sabiendo que no obtendría respuesta. El gato ronroneó en un tono grave, y como si me invitara a seguirlo, se encaminó lentamente hacia el extremo de la galería. Lo seguí con cautela, sorteando restos de madera astillada y telarañas. El felino se detuvo frente a un panel de madera ennegrecida, y con una de sus patas, arañó la superficie, dejando un rastro visible. Tuve la impresión de que me estaba indicando algo. Examiné el panel y noté una hendidura apenas perceptible. Me armé de coraje y presioné con cuidado. Con un quejido sordo, la pieza cedió, revelando un hueco escondido. Dentro había un cuaderno con las tapas endurecidas por la humedad. Lo tomé con cautela, mientras el gato me observaba inmóvil. Parecía que llevaba años oculto ahí, quién sabe desde qué época. Abrí la primera página y leí un nombre: Padre Esteban.
Reconocí el nombre del último sacerdote que mi abuelo mencionó antes de su muerte. Las siguientes páginas estaban cubiertas de anotaciones desordenadas, fechas y algo que parecían oraciones mezcladas con dibujos de cruces y símbolos incomprensibles. Era un texto caótico, como si la persona que lo escribió hubiera estado en un estado de angustia o confusión. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en la lectura, el gato soltó un bufido y se adentró en la oscuridad, bajando por las escaleras de caracol a toda prisa. Un ruido seco resonó desde la nave principal. Guardé el cuaderno en mi chaqueta y corrí tras él, preocupado porque algo grave estuviera ocurriendo. Cuando llegué a la nave, el gato había desaparecido. Solo un silencio expectante llenaba el recinto. Miré alrededor, en busca de la causa de aquel estruendo, pero no encontré nada caído ni roto. Parecía que el sonido había surgido de la nada, como un eco de una realidad que yo no podía ver. El ambiente se sentía más pesado que nunca, como si las paredes susurraran secretos demasiado antiguos para ser revelados a simple vista. Decidí que era suficiente por el momento. Con el diario del padre Esteban en mi poder, regresé lentamente hacia la puerta de la iglesia, con la intención de salir y despejar mi mente. No obstante, antes de cruzar el umbral, sentí una corriente de aire helado que me paralizó por unos segundos. Fue como una advertencia silenciosa, un mensaje de la propia iglesia o tal vez de esa fuerza misteriosa que habitaba en su interior. Atravesé la puerta y, al girarme para echar un último vistazo, creí ver una sombra moverse entre los bancos, más grande que la de un gato. Parpadeé, y ya no había nada. Me marché sin saber qué pensar, con la certeza de que, tanto el diario como el gato, eran piezas fundamentales de un rompecabezas que recién comenzaba a armarse. Salí de la iglesia con el corazón encogido y la vista fija en el cuaderno que sostenía entre mis manos. La luz del día me pareció abrasadora después de tanto tiempo en penumbras, así que parpadeé varias veces para acostumbrarme al entorno. Sentía urgencia por revisar el contenido del diario, pero también me asaltaba el temor de descubrir algo que desearía no haber sabido jamás. Bordé el edificio para dirigirme hacia el costado de la iglesia, donde una hilera de ventanas en arco daba a un estrecho camino de tierra. Allí me senté en un banco de piedra medio cubierto por la hiedra. Al abrir el cuaderno, mis manos temblaban. Las primeras páginas estaban fechadas muchos años atrás y describían la llegada del padre Esteban al pueblo. Hablaba de la iglesia como un lugar de recogimiento y fe, y destacaba la vocación de servicio que lo había llevado a aceptarla como su nuevo destino. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura, las anotaciones se volvían confusas. El padre mencionaba la aparición de un gato negro que merodeaba la iglesia por las noches, acompañada de extraños sucesos. Ciertos fieles habían reportado oír maullidos lastimeros durante la misa, o incluso ver sombras desplazándose por las columnas. El sacerdote comenzó a creer que el animal era un mensajero de alguna fuerza sobrenatural, y sus reflexiones oscilaban entre la necesidad de proteger el templo y la idea de que algo siniestro lo acechaba desde las sombras. Un detalle me llamó especialmente la atención. El padre Esteban describía haber visto huellas de garras en los bancos y marcas profundas en la puerta de la sacristía, como si un animal grande e iracundo las hubiera dejado. Sin embargo, en ningún momento mencionaba heridos ni agresiones, solo la inquietud que crecía entre los feligreses. La tensión espiritual lo llevaba a pasar noches enteras rezando, sin hallar paz. Pasé las páginas con cuidado. En cierto punto, las letras se volvían casi ilegibles, como si el puño del escritor hubiera temblado al escribirlas. La última anotación clara era un ruego a Dios para que alejara la presencia que sentía cada vez más fuerte. Después de eso, solo había trazos caóticos que no formaban palabra alguna. El diario terminaba abruptamente, sin explicación de lo que finalmente sucedió con el padre Esteban. Mientras cerraba el cuaderno, sentía que en mi interior se encendía una mezcla de curiosidad y pavor. ¿Qué había sido de aquel sacerdote?
¿Habría sido testigo de algo tan perturbador que lo llevó a la locura? Lo cierto era que las similitudes entre su relato y mi experiencia eran imposibles de ignorar. El gato, las sombras y la sensación de ser observado dentro de la iglesia. No podía descartar la posibilidad de que hubiera algo maligno, o al menos desconocido, habitando en ese recinto sagrado. Me puse de pie, decidido a volver a casa para reflexionar sobre todo ello con más calma. Pero antes, quise rodear la iglesia una vez más, con la esperanza de encontrar alguna ventana rota o alguna puerta lateral que me diera más pistas. Al doblar la esquina trasera, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A través de uno de los vitrales rotos, distinguí una silueta. De inmediato me pegué a la pared para no ser visto, conteniendo la respiración. Asomé la cabeza con cautela y vi, dentro de la iglesia, una figura alta y esbelta que se deslizaba entre los bancos. Sus movimientos eran casi etéreos, y por un segundo pensé que mis ojos me jugaban una mala pasada. Luego, la figura se detuvo y giró la cabeza hacia donde yo estaba. Pude ver un brillo extraño en su mirada. Me aparté de inmediato, con el corazón latiendo desenfrenado. No parecía ser el gato. Era demasiado grande para serlo. Y sin embargo, tampoco parecía una persona normal. Me quedé apoyado contra el muro, preguntándome si debía llamar a alguien. ¿Quién podría ayudarme? El alguacil me había dado la llave porque confiaba en mi vínculo familiar, pero dudo que tuviera interés en desentrañar misterios sobrenaturales. Por otra parte, la mayoría de los vecinos parecían mantener la distancia con la iglesia. Tal vez por miedo, tal vez por apatía. Respiré hondo y decidí que por el momento, mi prioridad era salir de allí. Caminé rápidamente hacia la casa, sintiendo en cada paso la urgencia de escapar de una presencia invisible que podía estar siguiéndome. Al llegar, cerré la puerta con cerrojo y corrí las cortinas de las ventanas, casi como un acto reflejo. Me senté a la mesa y abrí de nuevo el cuaderno, revisando cada página con el afán de hallar una referencia a aquella silueta. Encontré breves menciones a un hombre vestido de sombras, pero no había una descripción clara. Las palabras del diario giraban en mi cabeza. ¿Podría tratarse de un espíritu o de algo peor? Quizás simplemente fuera un vagabundo refugiado en la iglesia abandonada. Sin embargo, había algo en su porte y en la intensidad de su mirada que me hacía descartar la explicación más mundana. Recordé la advertencia de mi abuelo. Si un gato negro se te aparece demasiadas veces, escucha las señales. Puede estar avisándote de un peligro. El resto de la tarde me la pasé encerrado en la casa, mirando de reojo por la ventana de la cocina. El sol fue descendiendo, alargando las sombras por las calles. Cuando por fin llegó la noche, me sorprendí a mí mismo esperando ver aquellos ojos amarillos en alguna esquina, o escuchando un maullido inconfundible junto a la puerta. Sin embargo, nada sucedió, y el silencio del pueblo se volvió un manto sofocante. Me metí en la cama temprano, aunque dormir me resultó imposible. Cada leve crujido de la casa me sobresaltaba. Cada ráfaga de viento me ponía en alerta. Imágenes de la silueta en la iglesia y del gato merodeando aparecían en mi mente una y otra vez. En mi interior crecía una pregunta que, hasta ahora, no me había atrevido a verbalizar. ¿Qué si la presencia que rodeaba la iglesia no era un simple animal misterioso, sino algo mucho más antiguo y oscuro? Con el diario del padre Esteban como única pista sólida, sentí que no tenía otra salida más que seguir investigando. Era como si el destino me hubiera empujado de vuelta a mi pueblo para enfrentar un enigma que mi abuelo no tuvo tiempo de explicarme. Antes de caer en un sueño inquieto, prometí a mi propio reflejo en el espejo que no me dejaría vencer por el miedo. Si el gato era, en efecto, un guardián o una advertencia, entonces necesitaba saber qué protegía o qué anunciaba. Y así, con la mente repleta de dudas, cerré los ojos, preguntándome si aquella noche volvería a soñar con ronroneos tenebrosos y ojos fulgurantes tras las vidrieras rotas de la iglesia. Desperté con la luz del alba pintando la pared de mi habitación.
Me froté los ojos y comprobé que no había tenido pesadillas tan vívidas como en noches anteriores, pero un persistente malestar siguió acompañándome incluso después de levantarme. Había algo en el ambiente que me causaba una especie de alerta constante. Tras asearme un poco, decidí recorrer el pueblo en busca de alguien que conociera más de la historia del lugar, especialmente sobre los últimos días del padre Esteban. Si había dejado algún rastro además del diario, tal vez algún vecino mayor o algún documento municipal podría proporcionarme pistas. Con esa determinación en mente, salí de la casa y bajé por la calle principal. Mis pasos resonaban en los adoquines, casi sin encontrar otros transeúntes. La mayoría de las casas parecían cerradas a cal y canto. Era como si el pueblo entero se replegara en sí mismo. Esto reforzaba mi sensación de que algo oscuro acechaba tras las persianas bajas y las puertas atrancadas. Llegué finalmente a la plaza central, donde antaño se reunía la gente para mercados y fiestas patronales. Ahora apenas había un par de bancos y una fuente seca. Allí vi a una mujer anciana sentada y mirando al vacío. Su rostro surcado de arrugas reflejaba la resignación de quien ha visto mucho, pero calla. Tras vacilar, me acerqué para saludarla y le expliqué con voz suave que era nieto del antiguo sacristán. ¿Información sobre qué, hijo?, preguntó sin volver la vista hacia mí. Sobre el padre Esteban y sobre el gato que ronda la iglesia, dije, notando un escalofrío al pronunciar las palabras. La anciana se sobresaltó levemente, como si hubiera roto un silencio demasiado frágil. No es asunto tuyo, respondió con un tono áspero. No revuelvas lo que debe quedarse quieto. Insistí con cautela, contándole que había encontrado un diario y que solo buscaba entender por qué mi abuelo jamás me habló de aquellas sombras ni del sacerdote. La mujer negó con la cabeza y solo murmuró que hay secretos que es mejor no desenterrar. Se levantó con lentitud y se marchó, dejando tras de sí el peso de una advertencia ancestral. Me quedé en la plaza unos minutos, intentando asimilar lo sucedido. Claramente, los habitantes preferían la ignorancia o el olvido antes que hurgar en la historia de la iglesia abandonada. Pero yo no podía darme por vencido. El diario del padre Esteban, la silueta misteriosa y el gato negro apuntaban a algo que merecía ser aclarado. Decidí que si no me ayudaban con palabras, tal vez lo harían los archivos. Fui hacia el pequeño edificio que funcionaba como ayuntamiento. Estaba abierto, pero apenas encontré a un hombre con gafas revisando unos papeles sin aparente entusiasmo. Cuando le pregunté por registros de sacerdotes que hubieran pasado por allí, suspiró y señaló una puerta al fondo. «Los archivos están allí», dijo. «Busca lo que necesites». Entré en una habitación con un fluorescente parpadeante. Había estanterías repletas de carpetas y legajos llenos de polvo. Revisé docenas de papeles, desde licencias de construcción hasta actas de defunción, sin hallar nada relevante. Finalmente, encontré una carpeta etiquetada con el nombre de la iglesia. En su interior constaban notas de reparaciones, donaciones y nóminas de párrocos. Aparecía registrado el padre Esteban, con fecha de ingreso, y la indicación de que se marchó por motivos de salud. No había detalles de su supuesto traslado. Algo me pareció extraño. No encontré actas oficiales de renuncia ni su nuevo destino, como si hubiera dejado la iglesia de un día para otro. Cerré la carpeta y con un suspiro de frustración, me dispuse a salir. Fue entonces cuando escuché un leve maullido en la calle. Me asomé por la ventana y vi al gato negro, sentado y mirándome directamente. El gato se levantó con parsimonia y caminó unos pasos, girando la cabeza en mi dirección, como invitándome a seguirlo. Sentí un nudo en la garganta, pero salí del edificio y crucé la calle. El felino avanzó con elegancia, metiéndose por un callejón que desembocaba en la parte trasera de un antiguo convento contiguo a la iglesia. A cada paso que daba, miraba atrás para asegurarse de que lo seguía.
El callejón estaba lleno de humedad y hojas en descomposición. El silencio era tan denso que podía oír mi propio latido. El gato se detuvo frente a una puerta baja y con un leve empujón de su cabeza la entreabrió. Titubeé un instante. ¿De verdad iba a seguir a un animal a un lugar tan tétrico? Pero la curiosidad fue más fuerte. Crucé el umbral y me encontré en una estancia pequeña que probablemente había sido un almacén de provisiones. Las paredes mostraban grietas profundas. En el centro vi un viejo baúl cubierto de polvo. El gato saltó encima y me observó. Su mirada transmitía una mezcla de advertencia y guía. Con un leve temblor en las manos, abrí el baúl. Dentro había libros de rezos, velas gastadas y una pequeña caja de madera con un cierre metálico. Dentro de la caja, hallé un rosario con cuentas negras y una medalla de San Benito, grabada con inscripciones casi borradas. Al tocar aquel objeto, sentí una inexplicable calidez, como si emanara un leve poder protector. El gato maulló, y cuando levanté la vista para mirarlo, había desaparecido. Guardé el rosario en mi bolsillo y regresé al callejón, percatándome de que la noche se acercaba y el frío comenzaba a intensificarse. Atravesé las calles semivacías hasta mi casa, reflexionando sobre la importancia de aquel hallazgo. El rosario, ligado a la historia de la iglesia, parecía ser un amuleto contra las fuerzas que merodeaban el templo. Me encerré, corrí las cortinas y pasé buena parte de la noche repasando en mi cabeza cada detalle. El manuscrito del padre Esteban, los rumores de presencias siniestras y la forma en que el gato negro me conducía a objetos o lugares clave. Todo sugería que algo muy grande y peligroso se gestaba en torno a la iglesia y que yo estaba destinado a descubrirlo. Durante la tarde, me sumergí de nuevo en las páginas del diario del padre Esteban, intentando hilar sus notas con mis descubrimientos recientes. Allí había referencias a campanadas que resonaban por las noches, cuando el campanario se suponía vacío. El sacerdote hablaba de ecos de otro tiempo. Recordé haber tenido una experiencia similar de niño, aunque mi abuelo aseguró que no había tañido alguno. La mención de esas campanadas fantasmales me hizo estremecer. Si el padre Esteban las documentó, y yo mismo tenía un vago recuerdo, tal vez no fuera un simple producto de la imaginación. Decidí que esa noche vigilaría el campanario. Preparé un farol antiguo y aguardé el anochecer. Cuando la penumbra se hizo dueña de las calles, me dirigí a la iglesia con la llave del alguacil en el bolsillo. El interior del templo estaba helado y silencioso. Encendí el farol, colocándome en la última banca para observar la torre. Al principio, reinó la más absoluta quietud. Pasados unos minutos, comencé a percibir un murmullo, como voces casi inaudibles que provenían de algún lugar indefinido. Sentí un escalofrío al recordar las palabras del diario. De pronto, un golpe seco retumbó en la bóveda sobresaltándome. Me acerqué al campanario. Las escaleras de caracol crujían con cada paso, y el aire olía a humedad y piedra antigua. A medio camino, oí una campanada profunda que estremeció el templo. Cuando alcé la vista, no vi a nadie tocando la cuerda. Llegué arriba y comprobé que la gran campana se balanceaba en un vaivén mínimo, como si alguien la hubiera impulsado y luego desaparecido. El corazón me latía con fuerza. Permanecí un rato observando, esperando descubrir un truco o alguna corriente de aire que explicara el tañido. Pero nada. En ese instante, me pareció ver un destello negro entre las sombras de la escalera. Bajé deprisa, sin poder desprenderme de la sensación de que estaba siendo vigilado. Al llegar a la nave principal, ya no quedaba sino un silencio opresor. Decidí marcharme. Regresé a casa aturdido. Las campanas habían sonado solas, sin causa aparente. Otra señal de que la iglesia ocultaba fenómenos ajenos a la razón. Quizás el gato negro no era el único guardián de estos hechos inexplicables. Me dormí con la imagen de la campana oscilante grabada en mi mente, preguntándome cuántos secretos más yacían tras esos muros. Tras la experiencia del campanario, pasé la mañana siguiente dándole vueltas a la posibilidad de que hubiera más lugares ocultos en la iglesia.
El diario insinuaba un corredor subterráneo que conectaba el edificio con otra parte del pueblo. Recordé una puerta lateral sellada por tablas, cubierta de enredaderas. Intrigado, me acerqué a inspeccionarla. Con la ayuda de una palanca y un pico, herramientas halladas en la sacristía, logré forzar la entrada. Un olor a tierra húmeda y encierro me golpeó cuando finalmente abrió un boquete. Alumbré el interior con una linterna y vi unos peldaños que descendían a un pasillo estrecho. Bajé con el corazón en un puño, mis pasos resonando sobre la piedra. Las paredes tenían marcas, casi como cruces talladas a la fuerza. Avancé con cautela por varios metros, hasta que el pasadizo giró en ángulo recto. De pronto, me encontré ante una puerta metálica cubierta de óxido. La empujé y se dio con un chirrido que sacudió el silencio. Accedí a una estancia subterránea. En un rincón, vi un viejo altar con un mantel hecho jirones. Un susurro lejano me erizó la piel. Al enfocar la linterna, encontré la silueta de un gato negro en el borde de la penumbra. Sus ojos brillaban con intensidad. Antes de acercarme, el felino se escabulló por otro pasillo. Observé el lugar. Parecía un oratorio clandestino o una cripta improvisada, bancos rotos, imágenes religiosas maltratadas por la humedad y un cofre semienterrado. Con esfuerzo lo abrí y hallé objetos litúrgicos, un cáliz, un paño bordado y un manuscrito antiguo que parecía aún más viejo que el diario del padre Esteban. Lo guardé, sintiendo que contenía pistas valiosas. Cuando me volví para buscar al gato, ya no estaba. Un murmullo reverberó desde un pasillo a oscuras, como una plegaria entrecortada. Me apresuré a salir de aquel subterráneo, cargando el manuscrito y los otros objetos. El pasadizo era un laberinto, y durante mi huida, escuché pasos suaves que no pude atribuir a nada concreto. Solo cuando volví a ver la luz exterior, recuperé el aliento. Tapé la puerta como pude, con la certeza de que no era el único que había deambulado por esos túneles. Tal vez la misma fuerza que impregnaba la iglesia merodeaba también en esas profundidades, alimentándose del aislamiento y la ignorancia de los habitantes del pueblo. De regreso en la casa, coloqué el cofre sobre la mesa. Observé cada objeto con detenimiento. El cáliz mostraba grabados religiosos. El paño tenía hilos dorados. Y, lo más significativo, el manuscrito antiguo. Sus hojas amarillentas mezclaban textos en latín con glosas en castellano arcaico. Me llevó horas descifrar las secciones más legibles. El texto describía ceremonias destinadas a proteger el recinto sagrado de influencias demoníacas o de un mal indefinido. Se hablaba de un vigía negro que aparecía como heraldo de catástrofes o enfermedades. En ciertas páginas, mencionaba plagas que azotaron el pueblo hacía siglos, atribuyendo su origen a una fuerza alojada en el templo. El vigía surgía por las noches, caminando entre los enfermos, y luego desaparecía. Muchos creían que era un mensajero de advertencia. Al leer esas líneas, no pude evitar pensar en el gato que me guiaba, y a la vez en las sombras que se materializaban en la iglesia. ¿Sería el felino el mismo vigía negro de antaño? ¿Acaso cumplía un papel ancestral, presente cada vez que la oscuridad se cernía sobre el lugar? Revisé pasajes en latín que parecían fórmulas de exorcismo o rituales de protección. Hablaban de la necesidad de una autoridad eclesiástica competente, mencionando que sin la fe y el poder adecuados, el mal podía fortalecerse en vez de ser expulsado. Se repetía una frase: donde él vigila, la oscuridad no duerme. Intenté encontrar un significado preciso, pero el texto era críptico. Cuando cerré el manuscrito, mis pensamientos giraban en torno a la conexión entre el padre Esteban, este antiguo texto, y la presencia actual que rondaba la iglesia. Sentía que cada descubrimiento apuntaba a un enfrentamiento inminente. La iglesia parecía concentrar fuerzas que yo no alcanzaba a comprender, y el gato actuaba como un enigmático guardián o cómplice. El resto de la tarde pasó en un susurro de ideas entrelazadas. La noche cayó, y encendí varias velas, temeroso de que la oscuridad me sorprendiera con nuevas apariciones.
Esperé algún maullido junto a mi puerta, mas no ocurrió nada. En mi mente, permanecían grabadas las palabras del manuscrito y la imagen del gato, como si algo me instara a adentrarme más en ese misterio. A la mañana siguiente, me fijé la meta de encontrar un testigo imparcial, alguien que hubiera visto algo similar a lo mío. Recordé que en la entrada del pueblo vivía un camionero jubilado que, según decían, se mudó allí hace unos años. Quizás tendría menos prejuicios que los habitantes de toda la vida. Caminé hasta su modesta casa. Cuando golpeé la puerta me abrió con gesto sorprendido. Tras una breve charla, le mencioné mi inquietud por la iglesia y el gato negro. Para mi sorpresa, no se burló. Me contó que, cierta noche, conducía su camión de regreso y al pasar frente a la iglesia, vio un gato negro parado en mitad de la carretera. Al frenar, distinguió una figura alta al costado del muro del cementerio. Cuando se bajó para mirar con más detalle, todo había desaparecido. «Hay algo raro en ese lugar», concluyó. «No sé qué sea, pero te recomiendo andar con cuidado». Le agradecí la sinceridad y me marché con la convicción de que no estaba delirando. Incluso alguien ajeno al pueblo había atestiguado un fenómeno similar. La silueta en penumbras y el gato negro vigilante. Corrí a la casa del alguacil para devolverle la llave y buscar, de paso, más datos de antiguos párrocos. Él me recibió con frialdad y me soltó una advertencia final. «Ten cuidado con lo que husmeas. Hay cosas que es mejor dejar en paz». Salí de allí sintiendo una hostilidad latente, como si las fuerzas del pueblo quisieran mantener la iglesia y sus secretos en la penumbra. De camino a casa, me crucé de nuevo con la anciana de la plaza. Nos miramos en silencio, con una mezcla de desconfianza y compasión. Tenía la impresión de que ella también sabía más de lo que admitía, pero prefería callar. Esa noche, mientras la lluvia repiqueteaba en los tejados, me quedé observando la ventana con el manuscrito sobre la mesa, pensando en cuán profunda sería la raíz de ese mal. La tormenta no cesó durante toda la noche. Me despertó un estruendo de truenos y, entre relámpagos, creí ver sombras moviéndose en la calle. Apresuré la vista a la ventana, pero no distinguí nada claro. La presión atmosférica era opresiva, y cada trueno parecía retumbar en mi pecho. Pasada la medianoche, llamaron a mi puerta con fuerza inusual. Al abrir, encontré al camionero, empapado y visiblemente nervioso. Me dijo que había vuelto a ver la figura alta, esta vez en las cercanías de la iglesia, junto a unos destellos de luz en la sacristía. También, como siempre, el gato negro rondaba por ahí. Lo hice pasar y se acomodó junto a la chimenea para secarse. Mientras bebía una taza de algo caliente, me confesó que no era hombre de supersticiones, pero que lo visto excedía sus explicaciones lógicas. Le enseñé el manuscrito y los objetos que tenía. Al pasar las páginas, frunció el ceño, reconociendo que había algo muy extraño alrededor de ese templo abandonado. Acordamos que al amanecer, iríamos juntos a la iglesia para investigar. Tal vez, si nos uníamos, tendríamos más valor. Planeamos revisar de nuevo el interior, y si fuera necesario, bajar a la cripta que había descubierto. Sentimos la urgencia de actuar antes de que la fuerza, fuera lo que fuera, se hiciera más fuerte. Con el retumbar de la tormenta como telón de fondo, ninguno de los dos pegó ojo hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse. Al alba, el camionero y yo partimos sin dilación. El cielo continuaba encapotado y la lluvia amenazaba con volver en cualquier momento. Alcanzamos la iglesia y abrimos la puerta principal. El interior en penumbra parecía recibirnos con un silencio aún más denso que de costumbre. Recorrimos la nave principal, dividiéndonos para buscar cualquier señal de alteración. Él revisó bancos y el altar, mientras yo me acerqué a la sacristía. Nada se veía fuera de lugar, pero el ambiente se percibía cargado de una tensión sorda. De pronto, me llamó con urgencia. Corrí hacia él y noté que señalaba huellas frescas en el polvo, dirigidas hacia una capilla lateral. Nos adentramos con linternas en mano.
La capilla mostraba imágenes religiosas deterioradas y cera derretida en un candelabro, como si alguien hubiera encendido velas recientemente. Sentimos un escalofrío al descubrir que no estábamos solos. Entonces, escuchamos un suave maullido a nuestras espaldas. Era el gato negro, sentado en el umbral de la puerta que conducía al pasillo trasero. Lo seguimos. El felino se detuvo en la escalera que bajaba a la cripta. Con el corazón palpitando, descendimos. Esta vez, íbamos preparados para lo que pudiéramos encontrar. El aire helado nos golpeó al llegar a la cripta. El gato se desvaneció entre las sombras y un ruido seco retumbó cerca de un muro. Con la linterna enfocamos el lugar y vimos que el pasadizo que llevaba a otra sección subterránea estaba entreabierto. Sin dudar, nos adentramos, convencidos de que la fuente de los sucesos extraños se hallaba en algún recoveco de aquel laberinto subterráneo. Al penetrar el pasillo estrecho, sentíamos cada vez más la opresión del aire viciado. Las paredes parecían cerrarse, acentuando nuestra claustrofobia. Llegamos a una pequeña estancia con muros que sostenían tapices roídos y un crucifijo ennegrecido. En el centro, un baúl con varios candados oxidados bloqueaba la visión de algo que podía ser crucial. El camionero usó una palanca para forzar los candados. Con un chirrido sordo, la tapa metálica se abrió, revelando documentos polvorientos y un relicario de plata. Entre los papeles, hallamos un pergamino con la firma del padre Esteban, dirigido a alguna autoridad eclesiástica mayor. Describía manifestaciones sombrías en el templo, el avistamiento recurrente de un gato negro y la percepción de un mal creciente. Suplicaba ayuda para realizar un rito que sellara lo que él llamaba la grieta entre lo sagrado y lo profano. De pronto, la puerta por donde habíamos entrado se cerró con estrépito. Corrimos a abrirla, pero la manija no cedía. Estábamos atrapados. Golpeamos y gritamos sin resultado. Un escalofrío nos recorrió al darnos cuenta de que alguien, o algo, nos encerraba deliberadamente. El camionero enfocó la linterna hacia un lateral y encontró unas tablas que sellaban una abertura adicional. Parecía nuestra única vía de escape. Sin perder tiempo empezamos a arrancar los tablones, pues sentíamos la atmósfera cargada de una presencia hostil. Por momentos, nos pareció escuchar un susurro burlón al otro lado de la puerta clausurada. Finalmente, logramos abrir un hueco suficientemente grande y nos arrastramos por él, arrastrando los documentos y el relicario. El túnel que se abría ante nosotros era oscuro y desconocido. No obstante, la única certeza era que no podíamos quedarnos allí, a merced de esa fuerza que nos había encerrado. Nos adentramos en el nuevo pasillo a tientas, con el miedo anudado en la garganta. El lugar exhalaba un aire de antigüedad y olvido. A cada paso, el eco de nuestras pisadas se multiplicaba. Sentíamos que algo podía acecharnos en cualquier recodo. Por fin vimos un débil resplandor al final del corredor. Al acercarnos, descubrimos una capilla subterránea con muros decorados por frescos casi borrados. En el centro, un altar cubierto con un lienzo polvoriento. Al retirar la tela, hallamos un atril con un viejo libro de aspecto solemne, titulado en latín algo así como Ritual contra las sombras. Reconocí fragmentos que coincidían con el manuscrito que tenía en casa, pero con mayor detalle. La lectura rápida confirmó que era una guía de exorcismo y sellado de fuerzas oscuras, concebida para templos sagrados donde la fe había menguado. Mencionaba símbolos de protección y la necesidad de un sacerdote consagrado para llevarlo a cabo. Sin tal requisito, el intento podía fracasar y agravar la situación. Mientras hojeábamos el libro, un crujido nos puso en alerta. Iluminamos los rincones, pero no vimos nada. Aún así, el ambiente se había tornado denso y eléctrico, como si algo o alguien nos vigilara de cerca. Apretando los dientes, tomamos el libro y salimos de la capilla. Avanzamos por otro corredor, con la esperanza de encontrar un camino de regreso a la superficie. Después de varios minutos de tensión,
Hallamos una escalera de piedra que ascendía en espiral. Subimos con prisa, nuestros pasos resonando en espiral. Una trampilla nos condujo a un pequeño patio tras la iglesia. Al sentir la luz gris del día y el viento fresco, suspiramos aliviados. Sellamos la trampilla como pudimos y observamos alrededor. Entonces lo vimos, el gato negro sentado sobre un muro, contemplándonos. Casi parecía complacido de que hubiéramos encontrado el libro. Dio un suave maullido y desapareció tras el borde. El camionero y yo nos miramos, comprendiendo que teníamos en las manos la llave para afrontar el misterio. Regresamos a mi casa, donde esparcimos sobre la mesa el pergamino del padre Esteban, el relicario y el ritual contra las sombras. Sabíamos que según los textos, requeríamos la ayuda de un sacerdote. Pensé en los registros del clero que encontré en la comisaría y recordé un nombre, el padre Rodrigo, que vivía en la región colindante y ocasionalmente realizaba tareas de asistencia. El camionero se ofreció a llevarme en su vehículo. Viajamos durante horas por un camino rural, con el libro y los documentos bien guardados. Nos preguntábamos si el padre Rodrigo creería nuestra historia. Al llegar al convento donde residía, lo encontramos revisando papeles en una estancia modesta. Le explicamos la situación, mostrándole fragmentos del ritual y mencionando los eventos sobrenaturales que rodeaban la iglesia. Al principio, sus ojos reflejaron incredulidad. Pero cuando mencionamos el nombre del padre Esteban, su expresión cambió. Reconoció haber oído rumores de aquella parroquia abandonada, donde un misterioso gato aparecía en momentos críticos. Hojeó el libro de rituales y suspiró. «Si hay un mal anidado en ese templo, debo ayudar», dijo con voz firme. Aliviados, emprendimos el retorno con el padre Rodrigo a nuestro lado. Su semblante mostraba determinación. Sin embargo, se le notaba preocupado. No era la primera vez que atendía fenómenos extraños, nos confesó, pero pocos eran tan insistentes como este. Sentí un rayo de esperanza. Por fin teníamos a un hombre de fe dispuesto a usar el ritual e intentar sellar la presencia oscura. El crepúsculo nos sorprendió al llegar al pueblo. El viento soplaba con fuerza, arrastrando nubarrones grises. El padre Rodrigo cargaba su maletín con implementos litúrgicos y sujetaba un crucifijo antiguo que parecía transmitir una energía especial. El camionero y yo sosteníamos una linterna y el libro de rituales. Al cruzar el umbral de la iglesia, un escalofrío nos estremeció. El sacerdote avanzó por la nave principal, rociando agua bendita y rezando en voz baja. El eco de sus oraciones rebotaba en los muros, generando una vibración inusual. Parecía que el edificio reaccionaba a cada palabra, como si respirara y se contrajera. Nos detuvimos ante el altar. El padre Rodrigo se volvió hacia mí, asintiendo. Era hora de descender a la cripta. Nos armamos de coraje y bajamos los escalones. El aire helado y el olor a encierro nos recibieron de nuevo. Pero esta vez, teníamos la convicción de que realizaríamos el ritual que tanto el manuscrito como el libro antiguo delineaban. Al pisar la cripta, percibimos el ambiente más cargado que nunca, como si las sombras se hubieran intensificado. El padre Rodrigo comenzó a trazar cruces con aceite bendito en las paredes. Sacó unas velas blancas y pidió que las dispusiéramos formando un círculo alrededor del altar subterráneo. El camionero y yo seguimos sus instrucciones, con la vista alerta a cualquier movimiento. La voz del sacerdote empezó a recitar pasajes en latín, mezclados con plegarias en castellano. Cada frase resonaba como un golpe contra la penumbra. Una brisa gélida se levantó, y las velas parpadearon con fuerza. Creí oír un lamento lejano, similar a los susurros que había percibido antes. El sacerdote no se detuvo. Siguió orando, invocando protección divina y exigiendo que la fuerza oculta se apartara de ese lugar sagrado. De pronto, sentí un leve roce en mi pierna. Alumbré con la linterna y vi al gato negro, sentado, observando la escena. Sus ojos brillaban en la penumbra, y juro que percibí en ellos algo parecido a la compasión.
como si entendiera la gravedad de lo que estaba ocurriendo. El padre Rodrigo roció la base del altar con agua bendita y levantó el crucifijo, pronunciando el tramo final del ritual. El aire pareció densificarse y un quejido sordo retumbó en los muros. El camionero tragó saliva y yo me aferré al libro, intentando no flaquear. Tenía la certeza de que estábamos al borde de un enfrentamiento mayor. Un aullido sacudió la cripta, extinguiendo las velas al instante. El padre Rodrigo elevó el crucifijo y entonó las últimas palabras del exorcismo. En la penumbra, vislumbramos una silueta esbelta que se contorsionaba junto al altar, irradiando una energía opresiva. De pronto, un maullido resonó en medio de la oscuridad. El gato negro apareció, sus ojos fijos en la entidad. La figura emitió un gemido de furia, como si el felino rompiera su control. El sacerdote no vaciló y culminó el rezo. Un viento helado recorrió la cripta, y la sombra lanzó un alarido final antes de disolverse en la nada. El silencio volvió, cortante. El gato nos miró un instante y se internó en las tinieblas, sin dejar huella. Exhaustos, comprendimos que la fuerza maligna había cedido. El aire se sentía extraño, como recién purificado. Sin cruzar palabra, ascendimos por la escalera, aliviados y a la vez incrédulos. Aferrados al crucifijo y al libro de rituales, supimos que la iglesia, por fin, había sido liberada de su oscura atadura. Con las primeras luces del nuevo día, el padre Rodrigo se despidió. Se notaba cansado, pero sereno al haber cumplido su misión. El camionero también se marchó, con la promesa de volver algún día para ver cómo se encontraba el pueblo. Yo me quedé en la vieja casa de mi familia, procesando todo lo sucedido. Aquella noche, al pasar frente a la iglesia, distinguí en lo alto del pórtico un par de ojos amarillos que me observaban. Un suave maullido resonó en el silencio. Sonreí, comprendiendo que, aunque el mal había sido sellado, el gato negro seguiría rondando la iglesia y las calles adyacentes. Era su lugar, su vigilancia eterna. Tal vez su función fuera advertir, proteger o simplemente asegurar que el equilibrio no se rompiera de nuevo. Me aparté con paso lento, llevando en el corazón la certeza de que nuestra victoria contra la sombra no era definitiva. La presencia del felino indicaba que, donde existieran rincones oscuros, siempre habría una mirada atenta, dispuesta a intervenir cuando el velo entre lo sagrado y lo profano se rasgara. Y así finalizó mi odisea en el pueblo donde crecí, con la convicción de que el destino me había arrastrado a enfrentar los secretos que mi abuelo nunca pudo revelarme. El legado del gato negro que ronda la iglesia quedaría para siempre inscrito en mi memoria, y en la piedra ancestral de aquel templo que, ahora lo sabía, respiraba con un corazón propio, latente y vigilado en la penumbra.